el tema de la charla que quiero hoy compartir con vosotros y que es una forma que tengo de expresar lo que la vida me está contando acerca de la vida, es la química de la vida. Como podéis ver, yo soy doctora en Ciencias Químicas, he sido profesora de la Universidad de Alicante, aunque después me voy a presentar. Estudié bioneuroemoción, formé parte del equipo de Enric Corbera como docente, hice el máster de programación neurolingüística, el máster de hipnosis ericksoniana y a partir de ahí, a través del instituto, yo conocí a Christian Beyer, con quien pude estudiar descodificación dental, que ahora se llama psiconeuroodontología, ¿vale? Y bueno, ese es, digamos, mi currículum. A nivel personal, un poco entrando más en los temas. Vale, yo estudié química, no sé por qué, en aquel momento no sabía por qué, era aquello que siempre me había llamado la atención. Luego entendí, cuando empecé a entender mi vida, entendí por qué había estudiado química, ¿vale? Y cuando hice la carrera, luego aparqué la bata, la dejé y volví un tiempo después a hacer el doctorado, ¿vale? O sea, que yo hice el doctorado de un poco con más conciencia que el típico chico que acaba de terminar la carrera. Y en ese sentido, pues la disfruté muchísimo, pero claro, no tenía opción a becas ni ayudas de ningún tipo. Entonces tuve que hacer la tesis doctoral, como aquel que dice, por méritos propios, ¿vale? Yo decía que era honor sin pasta. Entonces tuve el honor sin pasta, allí a mí nadie me lo pagó, me lo pagué yo. Cuando terminé el doctorado, mis compañeros vieron que yo tenía un gran deseo de ser docente. Realmente lo que a mí me gustaba siempre era la visión de poder ser docente. Y en la Facultad de Química no había plazas para mí y me llevaron a la Escuela Politécnica, donde le di clase a los ingenieros de caminos, los ingenieros civiles y a los arquitectos. Entonces, el gran problema que yo me encontré y que me ha enseñado muchísimo es que eran personas sin ninguna motivación acerca de la química. O sea, la química era la típica María, que además en otras épocas había dado un señor mayor y que pasaban de corrido, pero claro, a mí la química me apasionaba. Entonces, todo lo que yo intenté fue hacerles ver lo útil que le era la química y yo les decía, si entendéis los procesos podrás hacer que funcione como tú deseas. Es decir, si a ti te llega un hormigón a la obra y no entiendes si es adecuado para el suelo, si no entiendes la composición, si no entiendes todo eso, no podrás opinar si está bien o no está bien y a lo mejor te está echando a perder lo que tú quieres hacer. Luego es muy importante que comprendas la parte de la química que te puede ayudar. Por ejemplo, hay otro tema que es fundamental tratando con este tipo de profesiones, que es la corrosión, de la cual os hablaré. O sea, la corrosión en los metales por naturaleza se oxidan. Si tú entiendes cómo evitar que eso ocurra, vas a poder controlar el proceso, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea y esto es lo que me ha llevado a ver que la vida es como una reacción química y entonces si yo entiendo el proceso puedo saber dónde tocar para llegar a donde yo quiero, ¿vale? Entonces, en ese sentido, fijaros, sería como una reacción, ¿vale? A más B me da C más D. Una de las grandes descubrimientos y sorpresas que yo me llevé cuando estudiaba es que me dijeron que todas las reacciones químicas son equilibrios. Realmente, aunque yo vea que algo ocurre en un sentido solamente, lo que pasa es que la parte inversa, la reacción contraria, ocurre en muy poca cantidad o a una pequeña velocidad y yo no la puedo apreciar. Pero siempre todo está en equilibrio. Por ejemplo, si pensamos en un iceberg que está en medio del océano, pensamos que el hielo está ahí. Sin embargo, sobre su superficie se está dando procesos de congelación del aire, del agua que hay en el aire sobre la superficie, porque está fría, cuando lo toca se enfría y se congela, pero también cuando ese aire llega hace que algo se disuelva y pase a fase gas. Luego el equilibrio es constante, nosotros no lo vemos, y todo se mueve y todo cambia. Entonces, lo importante es mantener el equilibrio en cada proceso, en el sentido en el que yo quiera que se desplace. Si tengo conocimiento, lo podré hacer, ¿vale? Entonces, fijaros, hay un material que se utiliza mucho en la construcción, ¿vale? Habéis venido a oír hablar de química. El calcio, el óxido de calcio, es la típica cal con la que se han calado toda la vida las casas. ¿De dónde se obtiene? Del carbonato cálcico, de la piedra caliza que nos encontramos en la naturaleza. Pero fijaros, para obtener
56 gramos de óxido de calcio, yo necesito 100 gramos de carbonato cálcico. El resto desaparece. Luego, muchas veces nosotros tenemos que partir de cosas que no son puras, que no están en su perfecto estado de uso, transformarlas para poderlas utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, el carbonato cálcico yo me lo puedo encontrar en la naturaleza, pero en la naturaleza, además, puede ser que haya matojos, piedras de otro tipo, tampoco me lo voy a encontrar puro. Me lo voy a encontrar con más cosas que no es exactamente esa piedra que luego yo voy a calentar, ¿de acuerdo? Luego, además, me puedo encontrar con que, dependiendo de quién extraiga ese material, lo puede extraer en forma de rocas o en planchas. En la zona en la que yo vivo, en Alicante, se corta el mármol. Y entonces, dependiendo de cómo llegue ese material, lo voy a poder utilizar para una cosa o para otra. ¿Entendéis? ¿Cómo lo transformo? Pues lo transformo a través de distintos procedimientos. Inicialmente y antiguamente se hacían por tongadas de madera y de roca, madera y roca, que se calentaba hasta obtener una temperatura adecuada, 1000 o 1200 grados durante 10 o 12 días, antiguamente. Imaginaros lo que era alcanzar esas temperaturas antiguamente para obtener ese producto. Hoy en día se hace en hornos rotatorios y en un proceso continuo. Luego los avances nos permiten que las cosas sean más rápidas. También, ¿por qué? Pues porque entiendo el proceso, ¿de acuerdo? Y al final, de lo que se trata es de que también depende para qué yo vaya a utilizar el material, voy a dar una estructura o le voy a dar otra. Por ejemplo, esta en Murcia, aquí os la presento, que es la ciudad en la que yo nací. Ahí hay un puente que une un lado de la ciudad con otro, por el que pueden pasar coches. Pero también hicieron, hace no mucho, una pasarela peatonal de Manterola que está colgada de un mástil con alambres. Lo que es impensable es que vayamos a meter un coche a través de esta pasarela porque no ha sido diseñada para eso. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante en un proceso comprender los pasos y ver hacia dónde vamos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, esa es la pasarela de noche, que es una fotografía muy bonita. Entonces, en ese sentido, si yo entiendo la vida, yo puedo entender qué es lo que me ha conducido a vivir lo que estoy viviendo, lo podré ir hacia atrás, observar y poder transformarlo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, esto se me movió. Cuando nace un bebé, la ilusión inicial, la fantasía, es que como por arte de magia sea una persona feliz. Es lo que nosotros queremos, en principio, ¿vale? También creo que en otras épocas eso no ha sido así, ¿no? Pero queremos que por arte de magia se convierta en eso, pero está a la sombra de su árbol transgeneracional y luego está marcado por el proyecto sentido de sus padres. Es decir, el sentido es ¿para qué se trae ese hijo al mundo? ¿Para qué voy a construir yo el puente? Ya le estoy dando un sentido, ya le estoy marcando. Pero aparte, la cantera de la que proceden los materiales tendrán distinta naturaleza, ¿de acuerdo? Y además, el proceso que siga para la elaboración de su futuro puede ser el horno convencional, el que hablaba antes, o el horno rotatorio, que es el que estamos utilizando ahora. Y en ese sentido, yo lo asocio a las creencias. Cada vez que va apareciendo algo así, las posibilidades de que ese niño sea feliz van bajando, ¿de acuerdo? Y hay algo que es importantísimo, que son las creencias. Y eso es lo que nos mantiene hoy en día a todos aplicando historias que vienen del proyecto sentido de transgeneracional y no somos conscientes. ¿Por qué? Porque nos han pasado una forma de ver la vida. Las creencias son esas cosas que nos han dicho acerca de la vida, acerca de ti mismo, acerca del mundo. La vida es dura, el dinero se trabaja, que se tiene que conseguir con mucho esfuerzo. Todo eso viene derivado de sus experiencias. Si hubieras nacido en otra familia, igual no hubieras tenido las creencias que tienes, ni tendrías otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso, por fortuna, si lo entiendo, lo puedo revertir, puedo ir hacia atrás, analizarlo, entenderlo y cambiarlo. Entonces, en ese sentido, lo que yo os quería, el proyecto sentido es importante y el... ¿vale? Entonces, lo importante también es cómo yo percibo la vida, ¿vale? Porque esto es lo que va a hacer que yo me tome la vida de una forma o de otra. Y en ese sentido hay dos extremos, ¿vale? Un extremo sería como una oportunidad.
Yo puedo vivir todo lo que me pasa como una oportunidad. Cuando yo funciono de esa forma, tengo una capacidad para explorar, tengo la atención abierta, tengo capacidad de aprender y además se me desarrolla mi creatividad. Cuando ocurre esto, estoy funcionando con la parte del cerebro más humana, que es con el neocórtex, la parte frontal, ¿de acuerdo? Y mi cerebro está segregando dopamina, serotonina, citoquina, hormonas del crecimiento, me crecen las neuronas, se hacen nuevas conexiones y yo soy un explorador que me tomo la vida como una aventura, ¿vale? Cuando yo me lo tomo la vida como una amenaza, porque también es lo que he percibido, lo que ocurre es que estoy en el miedo. Esto sería estar en el amor, en la oportunidad, lo otro sería estar en el miedo. ¿Y el miedo qué hace? Que tenga 3 comportamientos básicos: huida o ataque. Si yo me siento atacado por las cosas, o salgo corriendo o reacciono en contra de aquello que me está atacando. Pero también me puede ocurrir algo, que es que me bloquee. Cuando ocurren esas cosas, ¿vale?, estamos funcionando con la parte del cerebro más arcaico, con todo el sistema límbico. Y entonces estamos, las sustancias químicas que están circulando por nuestro torrente sanguíneo, entonces van a través de la columna vertebral a las glándulas suprarrenales y estamos con la adrenalina y la noradrenalina. Cuando aparece el cortisol, entro en bloqueo. Es el típico conflicto que llamamos conflicto del cordero, o el cordero cuando se queda sin la manada que lo ha abandonado, se queda parado esperando a que vengan a por él. ¿Cuántas personas están esperando a que alguien venga a sacarlas de donde está? Porque no son capaces de encontrar una solución. Hay que entender que lo que está pasando están en supervivencia, es una solución de supervivencia precisamente, y lo que hay que intentar es sacarlas de ahí para que puedan entrar de otra forma a comprender y a tener otra visión, ¿vale? Tenemos la farmacia incorporada. Entonces, ¿cómo yo percibo la realidad? Si yo la percibo como una amenaza, ¿vale?, lo voy a ver así, ¿vale?, porque tengo una pantalla del mundo que me hace que yo vea la vida como una amenaza, pero también la puedo ver como una oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces veré la vida de color de rosa. A mí mi padre me enseñó que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira, ¿vale? Esto es una poesía de Campo Amor, pero es que esto lo hemos podido comprobar todos. Yo tengo una amiga que tiene unas gafas súper mega polarizadas, que cada vez que vamos a la playa me dice: pero mira el paisaje, después de mirarlas con las tuyas, ponte las mías. Y se ve infinitamente mejor, ven muchas más gamas de colores, y te las quitas y te las pones y resulta que el paisaje es el mismo, pero como tú lo percibes no, porque depende de esa pantalla. Entonces, ¿qué es la pantalla que nosotros tenemos que hace que veamos la vida de una determinada manera? Pues básicamente de todo lo que hemos vivido desde que nacimos. Eso ha hecho que nosotros tengamos una idea de lo que es el mundo, pero también depende mucho de cómo estaban nuestros padres antes de que nosotros naciéramos, antes de que nos casáramos, en la época de la concepción, el embarazo, hasta que nacemos. Eso es lo que nosotros llamamos el proyecto sentido, que es un término que se debe a Marc Fréchet. Y es importantísimo porque hijos de la misma familia, unos nacen en época de bonanza, otros en época en la que ha habido desgracia, la madre ha tenido distintas experiencias durante el embarazo, durante esa etapa, y hace que esos niños tengan distintas formas de comportarse y de ver la vida, ¿vale? Afecta muchísimo, mucho más de lo que nosotros nos creemos. Y luego está toda la información que nos viene del árbol transgeneracional, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la caja del tesoro. El árbol transgeneracional nos lo podemos tomar también de dos maneras. Yo pienso siempre en los extremos. Hay quien piensa y te dice: ya verás mi árbol, y parece que vaya por la vida arrastrando el árbol de la familia, ¿vale? Pero el árbol realmente hay que tomárselo como una oportunidad. Cuando yo hay algo que no entiendo que estoy viviendo, me voy a ver quién se sintió así antes para identificar, porque la solución que yo estoy dando y la única que encuentro es la que ellos dieron por supervivencia. Pero ahora estamos en otra época con un montón de oportunidades diferentes y no tiene nada que ver con lo que vivieron ellos. Cuando yo comprendo eso, me doy cuenta que puedo hacer algo distinto. Yo pongo un ejemplo. Hemos cambiado la forma de lavar la ropa, de conducir los coches, de viajar, de cómo nos comunicamos a través, pero seguimos pensando igual. Porque como esto no viene fuera ni lo puedo comprar,
ni me lo van a dar, entonces no me ocupo de cambiar, y esto es lo que me está rigiendo mis pensamientos al final. Y hay una etapa importantísima hasta los 6 años en las cuales los niños tienen las ondas cerebrales en estado alfa, y ahí entra toda la información sin filtro, sin filtro. Esto es así, eres bueno, eres malo, esto se come, si no haces esto tal, si no estudias no vas a hacer nada en la vida, y como además siguen después la programación, nos lo hemos creído y funcionamos bajo esos parámetros. Entonces vamos a ver la química. Es la química esta en la cual yo, fijaros, se transforma. La química lo transforma todo, ¿vale? Y esta es la historia. Fijaros, lo que es, y ha sido siempre, independientemente de lo que nosotros hayamos creído que es. Esto es algo que a mí me ha llamado mucho a veces la atención. A veces nos dicen, el pescado azul es bueno, no, ahora no es bueno, ahora es malo, ahora el pescado blanco, ahora no sé qué. O sea, lo que es. Esto es algo que yo tengo clarísimo. Y esto me lo demuestra a mí, en la visión que yo tengo, las teorías atómicas. Un átomo ha sido el mismo desde el origen del planeta, desde el Big Bang hasta hoy. Lo único que ha ido cambiando es las ideas que nosotros hemos tenido acerca de eso. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al origen, a 2000 años antes de Cristo, Demócrito ya dijo que fue el que acuñó la palabra átomo, que era la menor cantidad de materia a partir de la cual, si la dividía, ya perdía sus características. ¿De acuerdo? Demócrito no estaba de moda. Yo siempre digo que como no salía en las revistas de alto impacto y además tampoco en la televisión, entonces a Demócrito no le hicieron caso. ¿A quién le hicieron caso? A Platón y Aristóteles, que eran los que estaban de moda. Pasaron 2000 años hasta que Dalton, a través de análisis de una serie de leyes que se cumplen, la ley de las proporciones múltiples, la conservación de la materia, etcétera, enuncia su teoría atómica. Y entonces da la idea de esas bolitas que tienen entidad propia, que todas las bolitas de un elemento son las mismas, todos los átomos son iguales y que forman compuestos combinándose unos con otros. Esa es la teoría de Dalton, pero él habla también de bolitas. ¿Qué es lo que ocurre después? Cuando se descubre la naturaleza eléctrica de la materia, Thomson lo que hace es meter un gas a baja presión dentro de entre dos placas eléctricas, y al pasar la corriente sale una luz. La luz que tenemos en los tubos de neón, ¿vale? Entonces, eso él identificó que era materia con carga negativa que se desplazaba de un lado a otro. Luego, si había algo negativo que se apartaba de esa superficie del átomo, quiere decir que había un núcleo, una parte positiva, con cositas fuera negativas que se podían marchar. Y propone el modelo ese de pudín de ciruelas o de las galletas estas cookies que tienen los electrones fuera, porque su lógica hace un modelo que le permite decir eso. Posteriormente se descubre la radiactividad. No voy a contar cómo, porque es todo un proceso, pero Rutherford lo que descubre son las 3 partículas que se emiten desde el núcleo. La radiactividad es la actividad nuclear espontánea que tienen algunos elementos. ¿Os acordáis de los Curie, ¿no? El radio, etcétera, ¿vale? Es una emisión espontánea, de hecho se desintegran o transmutan cuando emiten esto. Y él lo que hizo fue coger una de esas partículas que era más pequeña para bombardear un átomo y ver qué había dentro. Y su sorpresa fue que, pensando en que si yo tiro, imaginaros que tiro una pelota contra la pared y atraviesa la pared. Eso fue uno de los descubrimientos. Otras rebotaban, pero otras se desviaban, pero seguían atravesándola. Con lo cual él dedujo que había un núcleo de carga positiva en el centro y electrones dando vueltas igual que los planetas alrededor del Sol. De hecho, es el modelo planetario que él. Pero el átomo seguía siendo el mismo. El átomo no había cambiado. Lo que había cambiado era la percepción que nosotros teníamos de él, ¿vale? Posteriormente se encuentran los cuantos. Conocéis a Planck, la energía se emite y se absorbe por paquetes. Y es Bohr el que incorpora esa visión, y entonces lo que él aporta es que no existen, no es posible todas las órbitas, sino aquellas que son múltiplos y permiten, de una determinada manera, fijaros, esta sería la... Vale, un pájaro no puede estar entre 2 ramas. Cuando la energía está cuantizada, este dibujo se debe a él, y lo explicaba así,
No existe una rama intermedia. Si tiene suficiente energía, salta, y si no tiene suficiente energía, no puede subir. Y si baja, baja a la otra rama, pero no puede bajar a una rama intermedia. ¿Esto cómo se interpreta dentro del átomo? Pues fijaros, de Broglie, una de las cosas que dijo es, como el electrón es una partícula que está en movimiento porque está dando vueltas alrededor del Sol, bueno, alrededor del núcleo, entonces lleva asociada una onda. Estas son las mismas teorías que está utilizando hoy en día Jean-Pierre Garnier-Mallet. ¿De acuerdo? Nosotros somos partículas que estamos en movimiento y también tenemos una onda. Lo que pasa es que como nuestra masa es mayor, nuestra onda es más pequeña, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces lo que él decía es que solamente son posibles esas órbitas en las que casa el dibujo. ¿Veis? Allí no casa el dibujo. Entonces eso es lo que hace que el electrón pueda estar a una distancia del núcleo o a otra. Fijaros, ¿no veis? Sería aquí. Esta onda aquí no sería posible porque el dibujo no casa. Y yo esto lo asocio, no sé si vosotros en algún momento habéis tenido experiencias de tomar conciencia de algo. Yo tomo conciencia de algo y de repente digo, algo me ha cambiado. He pegado un salto cuántico. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo estaba aquí, he absorbido energía y he subido de nivel, porque tengo más conciencia, porque comprendo algo más. Pero llega un momento en que cuando yo estoy en ese estado que acabo de llegar, estoy de maravilla, porque fíjate, lo que he descubierto de mí mismo, de la vida, de las cosas, estoy feliz, pero al tiempo eso para. Y entonces pensamos, fíjate, he vuelto otra vez a lo de antes, nada me sirve. No es eso. Estás absorbiendo energía, pero todavía no has llegado a tener la suficiente para dar otro salto. Cuando te encuentres incómodo en tu vida, esto es una de las lecciones que yo interpreto de aquí, es que algo te va a pasar para que comprendas algo y vuelvas. Por eso a mí lo que me encanta cuando soy consciente de eso es decir, pues voy a por ello y voy a tomar conciencia de lo que me está molestando en este momento para dar ese salto. Por eso cuando entiendo el proceso puedo utilizarlo en mi beneficio. No es que haya vuelto atrás, no es que yo vuelva, yo que soy históricamente una depresiva y he estado toda mi vida en psicoanálisis tomando antidepresivos, ahora cuando me siento mal me recuerda aquello, pero ahora sé que no es eso, que es que he llegado a otro plato, que no tengo todavía la conciencia para pasar al siguiente, me siento incómoda y mi inconsciente lo asocia, pero ahora sí que eso no es así, que es que estoy en un proceso. Y eso nos pasa a todos, ¿vale? Entonces, esta enseñanza también me la ha enseñado a mí el átomo. Vamos a paquetes. Y si no tengo suficiente información, no puedo dar el salto. Y estoy incómodo, porque ya no estoy donde estaba. Imaginaros que estuviéramos en una escalera entre un escalón y el otro. Estarías en un equilibrio inestable. Cuando llegas al otro escalón, es cuando tú descansas. Y esto es lo que nos pasa también con las tomas de conciencia, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de esto, teniendo en cuenta que el electrón era partícula y onda, aparece Schrödinger y Schrödinger trabajaba con ondas y aplica la función de onda al electrón. Y este es el que para mí hace el gran descubrimiento que muchas veces nosotros sentimos. Aquí el electrón da vueltas, digamos, en un sitio fijo, por supuesto con Rutherford, pero cuando aparece Schrödinger y lo considera una onda, encuentra que hay una zona de máxima probabilidad de encontrar al electrón que es n-dimensional. Pasamos de órbita a orbital, que es el gran descubrimiento de él, como visión, ¿vale? Luego viene el principio de incertidumbre de Heisenberg, del que luego también os hablaré. No es posible determinar la posición y el momento angular o la velocidad del electrón en ese campo. Si fijas la posición no tienes el momento, si fijas el momento no tienes la posición. Esta es la típica broma que gastábamos en la facultad. ¿Qué le pasa a los cuánticos? No pueden hacer el amor. Porque cuando tienen el momento no tienen la posición, cuando tienen la posición no encuentran el momento. Entonces, acordaros de eso porque esto es muy cuántico, ¿vale? Entonces, en función de esta visión, fijaros, nos quedamos con el átomo y nos quedamos con orbital. He ido poniendo así las ideas que quiero ir retomando porque ahora me voy a dedicar un poco a hablaros del átomo, ¿vale? El átomo. Para mí el átomo es como un ser humano. ¿Es un ser humano? Realmente, fijaros si hay modelos de seres humanos, tantos como elementos en la tabla periódica. Los hay ácidos, los hay alcalinos, los hay básicos, los hay corrosivos, los hay que se oxidan, hay que oxidan a otros.
¿entiendes? Todo esto es los caracteres de las personas, ¿no? Y desde siempre, no sé por qué, pero esto ya me ocurría cuando yo estudiaba la carrera, yo asociaba ¿para qué se combinan los átomos? Esto es típico de pregunta de química. ¿Para qué se combinan los átomos? Para tener la estructura del gas noble. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los gases nobles están allí en aquella esquina y cuando acaban la capa vuelven a empezar, pero son los más estables, porque aquellos tienen todos los electrones en la última capa que tienen que tener. Esa es la estabilidad. Fijaros que en general, cuando vamos bajando, que van siendo elementos más pesados, van cambiando de estado de agregación. Y los gases nobles son siempre gases, aunque pesen mucho, porque siempre están separados. Ahora veréis un vídeo que os voy a poner. Entonces, los demás, ¿qué hacen? Se intentan combinar para conseguir esa estabilidad que tienen los gases nobles. Por ejemplo, pensemos en el típico caso del cloruro de sodio, ¿vale? El sodio y el cloro. Fijaros, si el sodio pierde un electrón, tiene estructura de gas noble anterior. Si el cloro gana un electrón, tiene la estructura del gas noble siguiente. ¿Qué hace el sodio? Se quita un electrón, se lo da al otro, entonces él se queda con estructura de gas noble, el otro también, pero tienen que estar juntos siempre. No se pueden separar. El agua del mar la podremos tener disuelta, pero hay el mismo número de iones cloruro que de iones sodio. Se están compensando constantemente. Entonces, imaginaros en una relación de personas en las que, para que el otro esté bien, yo le tengo que dar algo, pero ya no me puedo separar. Así nos relacionamos también los humanos. Es decir, yo te doy, pero entonces tú me aguantas, pero entonces ¿qué? Y, ¿vale? Un poco complicado. Esto también lo hacemos los humanos a la hora de combinarnos, ¿vale? Este modelo de enlace entre personas no me satisfizo. Y entonces lo que hice, pensé, pues es mejor el enlace covalente. El enlace covalente, fijaros, ahí. A ver esto, a ver, que estamos aquí, que se ha ido detrás. Bueno, el enlace covalente es el que se da entre átomos iguales. ¿Vale? Yo encuentro una persona que es igual que yo, a los dos nos falta algo para tener la estabilidad y entonces compartimos, pero tampoco me puedo separar. Porque entonces si me falta el otro, me falta esa parte que yo no tengo completa. Eso es lo que le pasa al oxígeno, al hidrógeno, al nitrógeno, van siempre en pareja, como la Guardia Civil. Van de dos en dos, ¿de acuerdo? Entonces no se pueden separar. Con lo cual yo volvía a pensar que quizá la mejor forma era el gas noble, pero los gases nobles no se combinan. Otro dicho típico de la Facultad de Ciencias, ligan menos con gas noble. Entonces, claro, si como personas nos queremos relacionar, pensar en que tengo que ser un gas noble es bastante complicado, ¿vale? Eso me llevó a pensar en los metales. Pero antes quiero que veáis este vídeo, que además es de la asociación Marie Curie. Fijaros, el cloruro de hidrógeno, aparece el zinc, lo desplaza y forma un compuesto más estable. A veces no entendemos por qué la gente cambia de pareja, porque forma un compuesto más estable. Hay algún beneficio, ¿vale? El neón, como es un gas noble, no se combina, es una aburrida esa señora, ¿vale? Llega el carbono y puede atraer a 4 y veréis la que se lía. Y fijaros el zinc cómo baila ahí, porque ya ha conseguido su cloro y está tan contento. ¿Vale? Los gases nobles, como no se enlazan, pues ahí están. Son los más aburridos. Y el oxígeno con el mismo. Llega el hidrógeno, ¡ras!, lo rompe y se lo lleva. Pero es muy curioso, porque fijaros, el potasio con el agua es explosivo. Pero explosivo de verdad. O sea, hay personas que reaccionan así, ¿no? Esto no es mío, esto es ya os digo, de la Fundación Marie Curie. Y este es el baile de los átomos, ¿vale? Es muy, muy, muy divertido. Entonces, fijaros, con esa movida, entonces lo que uno piensa es, voy a pensar en los metales. ¿Los metales qué hacen? Son todos iguales, se combinan con ellos mismos, conducen la electricidad, brillan, conducen el calor, tienen unas características que todos se benefician cuando están juntos y resuenan, ¿vale? El hierro con el oxígeno, ¿qué le pasa? Típica frase, se pone feo.
¿vale? El hierro con el oxígeno se pone feo. Si no sabéis algo de química ya lo habéis aprendido. Óxido de hierro. Pero fijaros qué es lo que hacemos con el pobre hierro. Nadie ha ido a una cantera y se ha encontrado las vigas y las ha cortado. No. Lo que nos encontramos son minerales de hierro en los cuales el hierro está cómodamente combinado, lo metemos a una temperatura de las narices y al final lo separamos, que él estaba tan cómodo con el azufre, con cualquier tipo de otro elemento, y lo sacamos como hierro. Lo reducimos. ¿Y qué es lo que hace el hierro en cuanto puede? Como dice, la cabra vuelve al monte. El hierro, que no es su estado natural, se vuelve a oxidar. Entonces, para impedirlo, ¿qué es lo que puedo hacer? Quitar el oxígeno. Por eso el hierro siempre tenemos que estar pintándolo, poniéndole algo para que no le toque el aire, porque como le toque el aire se vuelve a oxidar. ¿De acuerdo? Pues pensando en eso, vuelvo a la tabla periódica y recordamos a los alquimistas. ¿Qué era lo que querían los alquimistas? ¿Qué es lo que buscaban los alquimistas? La piedra filosofal. ¿Y la piedra filosofal qué hacía? Transmutar el plomo y el mercurio en oro. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaban buscando los alquimistas. Entonces, pensando en eso, ¿vale? Vamos a ver qué es un átomo. Da igual, vamos a quedarnos con este modelo, en el cual tenemos en el núcleo los protones y los neutrones y en la corteza los electrones dando vueltas, porque da igual. Vamos a quedarnos con ese modelo, ¿de acuerdo? Entonces, la energía nuclear, si vamos a un libro de química, esto lo explicaba yo a mis alumnos, es la fuerza que mantiene unidos a los protones y los neutrones en el núcleo. Los protones se repelen. A mí me contaban que cuanto más grande, más neutrones, porque así como que los protones no se veían y entonces no se repelían entre ellos. Pero no hay forma de explicar cuál es esa fuerza. Es la fuerza mayor que se conoce y cuya naturaleza es totalmente desconocida. No se sabe. Me encanta cuando la ciencia dice algo que no sabe, porque como tenemos que saberlo todo, pues hay cosas que no sabemos. Entonces, si no las sabemos, me encanta cuando se reconoce que esto no se sabe. Gracias a esa fuerza, que es la energía nuclear, existen los átomos, existe la materia. Si no fuera por esa energía, nosotros no estábamos aquí, porque no nos podríamos tocar, no seríamos materiales. Gracias a eso existe la vida. Y para mí, la fuerza mayor que se conoce y cuya naturaleza es desconocida, para mí es el amor. Esa es la única fuerza que hace que tiene esas características. Entonces, fijaros, vamos a poner aquí el oro y el plomo. Yo tengo el oro y tengo el plomo. Número atómico del oro, 79. Número atómico del plomo, 82. ¿De acuerdo? Entonces, 79 electrones, 79 protones, 79 neutrones y el otro 82. Si yo le arranco 3 electrones a la superficie del plomo, lo único que tengo es, no tengo oro. Lo tenéis claro, ¿verdad? Lo que tengo es plomo oxidado. Lo único que he hecho ha sido oxidar. Pero, si yo impacto en el núcleo del plomo con la energía nuclear, de hecho, eso es lo que se hace en los aceleradores de partículas. Lo que pasa es que no se hace con átomos tan grandes, porque obviamente, si yo impacto ahí en el núcleo, arranco los 3 protones y los 3 neutrones que les sobran, los electrones se tienen que reacomodar, ¿vale? Y yo lo que he hecho ha sido una transmutación. He transformado un núcleo, un elemento en otro. La primera reacción nuclear que tuvo lugar en la historia la hicieron Rutherford y Soddy y dijeron, hemos transmutado la materia. Dijo, cállate, no vayan a creer que somos alquimistas y nos quemen en la hoguera. Porque realmente lo que estaban haciendo era transmutar un átomo en otro. Eso es lo que se puede hacer con la energía nuclear. Entonces, a una persona, si se le impacta en el núcleo con amor y se le quita lo que le sobra, que ahora vamos a hablar de lo que nos sobra, podemos hacer que salga el oro que tiene dentro, que es lo que tenemos todos, ¿vale? Entonces, fijaros, el hierro más el oxígeno me da óxido de hierro. El plomo hace la misma reacción. El plomo este era el que los alquimistas querían transmutar en oro. Pero yo no puedo impedir que esto ocurra, a no ser que o quito el oxígeno, ¿de acuerdo? O cambio el plomo. ¿Y por qué cambio el plomo? Lo transmuto. Si yo transmuto el plomo, el oro con el oxígeno, no le pasa nada. ¿De qué se trata? De que cuando nosotros nos quitamos lo que nos sobra, que nos impide ver lo que realmente somos, sacamos el oro y entonces estamos en el medio ambiente
viviendo, disfrutando, pero no sintiéndonos atacados. Esta es la visión que a mí me aporta la química. Y dejo ahí dos palabras, probabilidad, que es la termodinámica, y la velocidad, que es la cinética, que luego las retomaré, ¿vale? Porque una de las cosas que ocurren es que el hierro se oxida rápidamente, porque es muy rápida la reacción, mientras que el plomo, hemos tenido todos tuberías de plomo antes, las personas más jóvenes no, igual no la han conocido, pero antes había tuberías de plomo y el plomo se oxida, pero se utilizaban porque lo hacía de una forma tan lenta que era posible utilizarla durante tiempo y que no se oxidaran, ¿vale? Hasta cuando se le ponía un pegote de yeso se creaba una aireación diferencial y bueno, pero eso ya son otros temas, ¿vale? Entonces, la química es la ciencia de la transformación de la materia. Y recuerdo una vez que fui a una conferencia en la universidad que había un profesor de arte que decía que el arte era la ciencia de la transformación de la materia. Digo, entonces la química es arte, ¿vale? Realmente me gusta más la palabra transmutación, pero esto a mí me recuerda a Miguel Ángel. Realmente muchas veces a mí me han cuestionado cuál es la persona, el personaje histórico que te hubiera gustado conocer antes de morir. Y esa persona para mí es Miguel Ángel, no es ni Gandhi, ni es Buda, ni ninguna de estas. ¿Por qué? Porque este hombre lo que hacía era, le daban un trozo de mármol y sacaba una obra de arte. Y cuando le preguntaban, él decía, yo no he hecho nada, he quitado lo que sobraba. Si nosotros ante un ser humano le quitamos lo que le sobra, aparece lo que tiene dentro, lo que tenemos todo. ¿Qué es lo que tenemos en común? El oro, ¿vale? Pero hay que quitar. Y solamente se puede quitar, desde mi punto de vista, con amor. Que el amor no quiere decir que tenga que ser blando, ¿vale? No tiene que, a veces hay que darle a la gente un poco en algún sitio para pulir, ¿vale? Pero esa es la historia. Y cuando uno hace eso, entonces aparece la intuición. Puede tener intuición. Yo no estoy de acuerdo con los sistemas o las metodologías o que te dicen tú puedes y tú puedes y tú puedes. Quizá porque a mí me lo han dicho. Había personas que veían en mí capacidades y me decían, tú puedes. Pero yo llevaba una serie de historias de mi propia historia personal, de mi familia y tal, que yo no podía. Entonces, por más que me dijeran, tú puedes, lo único que al final consigues es frustrarte. Hasta que yo no encontré cómo limpiar esa historia, comprender el pasado que hacía que yo estuviera viviendo esto, no pude conectar con mi intuición, que es algo que yo tengo dentro, pero el paso siguiente es conectar con la inspiración. Entonces ya no es lo que yo, sino lo que yo recibo. Es otra forma de sentir y de vivir, que para mí es un paso más, que es a lo que aspiro, ¿no? Ahí estoy en esa dialéctica.